Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. Cuando se empieza a pasar del paradigma de la enfermedad mental como algo, pues casi que descuidado, desconocido y demás, pues en 1908 hay un médico llamado Clifford Beers que publica un libro que se llama Una mente que se encuentra a sí misma. Este libro me parece muy interesante. Es un libro escrito a modo de relato etnográfico, que quiere decir que esta persona se sumerge dentro del contexto del cual va a escribir o a investigar. Este médico fue a recibir atención por profesionales pues, por depresión y paranoia, me parece. Entonces, cuando tiene su experiencia recibiendo esta atención o con estos proveedores de salud mental, pues resulta que encuentra ciertas cuestiones que se vuelven muy importantes a la hora de que realmente se les dé una atención adecuada. ¿Qué pasa? Se topa con ciertos abusos, brutalidades, con ciertas prácticas poco éticas, con diferentes cuestiones que no favorecían para nada la salud mental misma, ¿no? Se supone que ibas a recibir apoyo y pues se encuentra con muchas cosas. Muy interesante porque se sumerge como parte de quien recibe el servicio de salud mental y pues expone ciertas cosas que se debían trabajar. Justo en ese mismo año este libro se vuelve muy popular y justo en ese mismo año que él funda una asociación de higiene mental en Connecticut. Y es muy interesante porque a partir de este libro y a partir de este médico, se empieza a crear todo un movimiento, se le considera incluso un activista de la salud mental, y se empieza a crear este movimiento que poco a poco va avanzando hasta lo que vamos teniendo hoy en día, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Para el siguiente año se funda una comisión nacional. Ya el gobierno se había implicado en esto, se dieron cuenta que pues sí, había ciertas deficiencias en los servicios de salud y se forma una comisión nacional de higiene mental. En un principio las actividades de esta comisión era, ¿sabes qué? Vamos a regular cuáles son mm, pues las deficiencias, ¿no? En este caso, como ya les había mencionado, pues no había atención humana, había que erradicar ciertos abusos porque me hablaban incluso de baños con agua fría, de hacinamiento y de diversos descuidos, ¿no? De higiene en general que se tenían en estas instituciones encargadas de brindar apoyo en salud mental y pues de eliminar ciertas brutalidades y precisamente está esta atención. 10 años después, esta labor que tenía la Comisión Nacional de Higiene Mental en Estados Unidos, pues se difunde a diversas partes del mundo y para 1920 Francia y Sudáfrica forman sus mismos organismos encargados de la higiene mental y Italia Hungría se forman en 1924. A partir de esto provocó la fundación de un Comité Internacional de Higiene Mental, que después se convirtió en una Federación Mundial de Salud Mental. Es muy importante aquí el paso del concepto de higiene mental a salud mental, que si bien en muchos documentos, incluso por la OMS, se ha usado de manera indiscriminada, se considera más adecuado el uso del concepto salud mental que higiene mental. Pasan varios años y en 1937 la Comisión de Estados Unidos pues quiere afinar un poco más los objetivos porque no pueden decir, ok, nada más vamos a quitar los abusos o se necesita una labor más allá de propiamente pues hacer que los atiendan bien. Entonces pues dicen, ok, tenemos que empezar con diagnóstico y con tratamientos precoces para que no se vuelvan un problema de salud extremadamente grave, ¿no? Otro objetivo también era que pues, se debía desarrollar una hospitalización adecuada, humana, sin brutalidad. También se necesitaba influenciar a las personas o a esas personas del campo de la salud a que investigaran. Tenía que enfatizar para obtener métodos más adecuados y con mejores resultados. Afianzar, se trata también, uno de los objetivos de afianzar la comprensión y el apoyo del público en las actividades. Con público me refiero a la sociedad en general. Precisamente un ejemplo de eso sería esto que estamos haciendo, ¿no? Hablar de salud mental, hablar un poco pasa entonces a hablar de los trastornos y demás, pues de que estén enterados, ¿no? Y de quitar ciertos estigmas,
de quitar diversas cuestiones que limitan muchas veces a las personas a acercarse a los proveedores de salud mental. Y pues, de servicios de salud mental. Y pues, por último, capacitar a individuos y grupos en la aplicación personal de higiene mental y cooperar con organismos gubernamentales y privados del campo. Porque a pesar de que ya se tenía este contacto, pues, como toda institución nueva sabe, es difícil conseguir el apoyo. Para 1948, la Asociación Nacional Británica, después de la guerra, hace un Congreso Internacional de Salud Mental. Y en este congreso fue donde finalmente se reemplaza el término higiene mental por salud mental y se le pide a la OMS, ¿sabes qué? Es un tema importante, evidentemente, poniendo en contexto, pues había muchos problemas de salud mental después de una guerra. Entonces, pues se pone en contexto de que necesitamos que la salud también incluya, había una cuestión dicotómica entre la salud mental y la salud física, donde se separaban y demás, y pues en este momento sí dijeron, ok, no podemos tampoco estar tan bien de salud si no tenemos salud mental y si no tienes salud mental, pues posiblemente tampoco tengas buena salud. Entonces, pues se les solicita a la OMS que lo antes posible hagan un grupo de especialistas en salud mental y relaciones humanas para combatir o para paliar esta situación y esta necesidad de la sociedad mundial. Y en 2001, la OMS cambia este enfoque que vienen trayendo desde muchos años y toma el enfoque que actualmente en muchos campos de la salud se tiene, que es la prevención y tratamientos, así como la planificación y provisión de servicios, o sea, que se planeen instituciones adecuadas, que se planeen los servicios y que los servicios lleguen a quien lo necesita. Y precisamente lo que hablábamos anteriormente, pues las políticas deberían estar dirigidas a eliminar estigmas y la discriminación. Es decir, en cuanto a salud mental, pues sería importante que este estigma de que solo los locos van a recibirla, a que, ok, todas las personas que estén en alguna situación pueden acceder y es bueno que accedan a estos servicios de salud mental. Pues ya les hablé de la historia y pues era necesario para que viéramos cómo fue evolucionando el concepto, pero ¿qué es la salud mental? En principio, la salud mental es un estado de bienestar. El bienestar no se refiere solamente a las cuestiones psicológicas, porque la salud mental y la salud que podemos considerar física o general es indivisible. Son parte esencial una de la otra, pero son indivisibles. Y para esto, este bienestar nos permite hacer frente a diferentes retos, a diferentes cuestiones que la vida nos va poniendo día a día, que estos eventos o estos retos los vamos a denominar estrés, que favorece también que los superemos, que podamos desarrollar habilidades, que podamos socializar de manera adecuada, desenvolvernos en el mundo de manera adecuada. Y pues para esto, entonces la salud mental es un elemento necesario para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Muy bien, les hablaré un poco del estrés y por qué es tan importante mencionarlo y por qué está incluso en la definición de la OMS, que la salud mental es un estado de bienestar para superar momentos de estrés. Pues el estrés es un proceso de respuesta del organismo. El estrés nosotros lo usamos de manera muy cotidiana, pero si le preguntas a alguien qué es el estrés, es como, pues me siento abrumado. Y es cierto, el estrés es un proceso de activación. Nosotros tenemos un reto, nosotros tenemos algo sí, que necesite mayor atención de la que empleamos para cualquier otra cosa cotidiana, y el estrés activa ciertos mecanismos del cuerpo porque siente cierta amenaza, ¿no? Ok, a lo mejor mi estrés es, ok, tengo que pasar entre estos dos autobuses, se activan esos mecanismos, nos ponen más alerta, nos hacen que respondamos mejor y lo pasamos. Este estrés tiene cuestiones biológicas, cognitivas y sociales. Y pues una vez que pasa este evento, pues el estrés debería tender a disminuirse. ¿Y qué sucede? Como ya les dije, lleva a una activación en específico del sistema nervioso autónomo. Y pues el problema del estrés es que es nuestro amigo, nos brinda supervivencia. El estrés es una cosa que nos ayuda a sobrevivir. ¿Qué pasa cuando el estrés nos disminuye? Se vuelve un estrés crónico. Y
Cuando esto se vuelve crónico, puede provocar efectos negativos que puede, al ser una activación biológica, al hacer una activación del organismo, pues puede ser elevar la frecuencia cardíaca, ¿no? En el momento, puede ser que la sangre circule mejor a los nervios necesarios para, o a los músculos para moverse, para ver, para escuchar de manera más atenta, pero cuando no disminuye el estrés, pues puede haber desde alteraciones metabólicas, sobre todo en un periodo de tiempo de estrés largo, puede haber alteraciones metabólicas, que tienen que ver con hormonas, con funcionamientos de diferentes sistemas del cuerpo. Hay problemas en el hipocampo, que es una parte del cerebro muy involucrada en el proceso de memoria, en la corteza prefrontal, que es una parte del cerebro muy involucrada en el aprendizaje y motricidad, entre muchas otras. Como es un proceso de activación, se activa todo el cuerpo. Entonces, pues, evidentemente, viéndolo de esta manera, el estrés el estrés crónico, el estrés que no disminuye cuando pasa el evento que nos reta, pues es un factor de riesgo para la aparición de trastornos mentales. Teniendo esto en cuenta, pues si nos ponemos a considerar en nuestro día a día cuántos eventos estresantes hay, espero que no sean tantos y seré muy afortunado si no tienen tantos, pero pues estamos de acuerdo en que la vida es demandante y eso es innegable. Entonces, pues, por eso es muy importante que disminuya, pero cuando no disminuye se presentan diferentes trastornos. Vamos a hablar ahorita acerca de estos trastornos y quisiera empezar con esto que, pues, las alteraciones mentales o los trastornos mentales se caracterizan por tres elementos que influyen, ¿no? Que tienen una alteración cognitiva significativa, es decir, a lo mejor yo era muy capaz de aprender un nuevo tema hace 2, 3 meses, pero pasó un evento estresor y a lo mejor me siento estresado todavía y ahora me cuesta mucho trabajo concentrarme en un tema que incluso me gusta, ¿no? Es una alteración cognitiva significativa, es desde aprender hasta desarrollar un pensamiento adecuado para la situación. Por eso decía, el estrés nos permite responder ante las demandas del ambiente, pero pues cuando es crónico no nos permite responder también. También un trastorno mental se caracteriza por problemas y trastornos en la regulación de emociones, irritabilidad, incluso, no sé, tristeza profunda, cuestiones emocionales que se deberían tener controladas para convivir en sociedad de manera adecuada o para desempeñar nuestras actividades diarias de manera adecuada, pero pues precisamente es un trastorno mental, no nos permite regular de manera adecuada esto. Y otra alteración también es en los comportamientos, en el comportamiento, en cómo nos desenvolvemos día a día. Más adelante hablaré un poco más y en específico de esto. Y bien, estos datos fueron publicados en junio de este año. Evidentemente, pues es muy difícil recabar datos a nivel mundial y postearlos luego. No es como que todos entremos a una encuestita, pero es muy interesante porque fue en el 2019 cuando se sacaron estos datos y a mediados del 2020. En cómo se pudo, por la evidente cuestión de la pandemia. Pero pues, según la OMS, en el 2019, una de cada 8 personas en el mundo padecían algún trastorno mental. Esto quiere decir que 970 millones de personas tenían un trastorno mental. Ahora, es muy importante aquí que en estas notas descriptivas sobre la salud mental no se menciona quiénes tenían acceso. E incluso son modelos estadísticos en los que se hace una aproximación, ¿no? Con ciertas variaciones y demás, pero eso es una aproximación a la realidad. Es como el modelo Centinela que decían, pues, ok, conocemos uno, pero hay 8 que no conocemos. Estos modelos epidemiológicos también funcionan así. Son la aproximación estadísticamente más cercana a lo que podría ser la realidad. Y pues, entre los trastornos que encontraron más comunes dentro de la población y dentro de, pues, de este censo, pues encontraron que eran los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Y siguiendo con esta tendencia y con esta medición que se hizo hasta aproximadamente mediados del 2020, pues se encontraron que hubo un aumento considerable en estos trastornos. Hubo un 26% en el aumento de casos o de personas que presentaban algún trastorno de ansiedad y hubo un 28% en aumento en casos que tenían trastornos depresivos graves, justo en el año 2020. Evidentemente tuvo que ver con la pandemia y eso no lo podemos negar.
nos generaba más estrés toda esta situación. Vamos a empezar a hablar un poco de qué es un trastorno de ansiedad, que esto pues se me hace muy importante para incluso identificar y demás ciertas características. Pues nos habla también que en el 2019 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad y de esos billones, 58 millones eran niños y adolescentes. Y pues este trastorno se caracteriza por un miedo o una preocupación excesiva y por modificaciones en el comportamiento, comportamientos menos adaptativos, por así decirlo. Eso es una cuestión muy, muy breve lo que estoy escribiendo aquí. Evidentemente, es bastante más complejo que esto, pero es una descripción muy breve y sencilla. Pero, pues hay que tomar en cuenta que a pesar de que suena complicado, pues hay tratamientos terapéuticos efectivos, siempre y cuando sea llevado a cabo por un profesional de la salud, ¿no? También existe tratamientos farmacológicos que siempre y cuando van a ser efectivos siempre y cuando sea llevado o indicado por un profesional de la salud. Y pues todo esto depende de la edad y la gravedad. Vamos a hablar de los trastornos depresivos o de la depresión. Y pues en el 2019 había 280 millones de personas con un trastorno depresivo, de las cuales 23 millones eran niños y adolescentes. Y pues la depresión se caracteriza por la pérdida de interés en las actividades cotidianas que te lo generaban o en cualquier actividad en general. Y esta pérdida de interés produce una sensación de vacío, produce incluso sentimiento de culpa de por qué me siento así, si yo antes hacía esto. Empiezas a tener como estos pensamientos en donde te culpas a ti por la situación que estás viviendo. Puede haber momentos de profunda tristeza, de irritabilidad, falta de esperanza en el futuro de ya no puedo. Puede haber pensamientos o dirigidos hacia la muerte, puede haber ideación suicida, cambios del apetito, trastornos del sueño y agotamiento. De igual manera, son características muy que se pueden dar fácil aquí, pero es más complicado que eso, pero es para fines meramente didácticos, ¿no? De igual manera, el tratamiento puede ser muy exitoso si se da por profesionales de salud, tanto farmacológico como terapéutico. En cuanto a la esquizofrenia, se estima que afecta a 24 millones de personas alrededor del mundo. Esto es una de cada 300. Y pues quienes viven con esta alteración tienen una esperanza de vida menor, de 10 a 20 años menor que el promedio. Porque también supone un deterioro cognitivo este trastorno y pues el deterioro cognitivo genera que pierdas estos años o que tu esperanza de vida disminuya. Y pues se caracteriza principalmente por una percepción o una deficiencia en la percepción de la realidad. Es por eso que aquí elegí este dibujo. Puede ver, que escuches voces, que veas cosas, por decirlo así, ¿no? Es más complicado eso, pero puede haber cuestiones delirantes, alucinaciones, mm, comportamientos demasiado desorganizados, poco adaptativos en general, agitación extrema, activaciones de estos sistemas que entran cuando se genera el estrés, activaciones extremas de estos sistemas del cuerpo, entorpecimiento de incapacidades cognitivas y hasta motrices, incluso mucho más larga la lista, ¿no? Pero también, esto lo voy a mencionar en todos los trastornos, los tratamientos son efectivos siempre y cuando se dé por un profesional de la salud. Tratamientos tanto como farmacológicos como terapéuticos. Otros trastornos muy importantes pues tristemente bastante comunes son los trastornos del comportamiento alimentario, que pues en 2019 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios, entre los cuales 3 millones eran niños y adolescentes, que se estima que esta tasa puede incrementar debido a ciertas cuestiones e influencias de las redes sociales, de los cuerpos estereotípicamente deseables y demás, que es muy importante y que es un tema que está en investigación constante actualmente. Y pues los trastornos alimentarios más relevantes son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, que pues los conocemos. Estos dos trastornos pues, nos enseñan desde muy pequeños y que si alguien tiene la duda al final puede preguntarme y puedo platicar un poco más al respecto. Y pues pueden aparecer durante la adolescencia o principios de la edad adulta. De igual manera, ese trastorno
siempre y cuando sea atendido por un profesional de la salud, puede tener, tiene mucho éxito. Y pues ya para no meterme tanto con muchos trastornos, porque pues van a ser importantes como los más relevantes, pues hay trastornos de estrés postraumático, que incluso podría haberse generado por haber, no sé, por haber contraído COVID, por estar mucho tiempo encerrado, incluso por la violencia que se da en países, sobre todo latinoamericanos. Por todas estas cuestiones, pues hay trastornos de estrés postraumático donde revives lo que estuve viendo. ¿Han visto los memes y las imágenes de recuerdos de Vietnam? Exactamente, eso es un trastorno de estrés postraumático. Trastornos de comportamiento disruptivo y social, que se da sobre todo en niños, un trastorno negativista desafiante, que es un niño que va a luchar contra la autoridad a capa y espada, desarrollando comportamientos muy poco adaptativos, y tratarnos del desarrollo, trastornos del neurodesarrollo, como el TDA y los trastornos del espectro autista. Y bien, teniendo en cuenta estos trastornos que hemos mencionado, nos hace preguntarnos, ok, ¿y quiénes están vulnerables o quiénes son población de riesgo para esos trastornos? Y pues, curiosamente, todos. Ni los trabajadores de salud, ni las personas que viven en el campo, ni las presidentes, ni o sea, nadie se salva. Los trastornos de salud mental somos vulnerables todos, sobre todo por las demandas y exigencias de la vida. Y pues, ¿qué incide en que uno se vuelva vulnerable a esto? Pues es un conjunto de factores, es una cuestión multidimensional. Y pues estos factores tienen que ver con cuestiones familiares, con cuestiones comunitarias, y cuestiones estructurales que en su conjunto tienen una gran influencia en nuestra salud mental. Ahora, ¿qué es un factor protector? Un factor protector es un elemento o una cuestión propia, tanto del contexto como propia, que favorece que no se presente ningún tipo de trastorno. Entonces, los factores protectores de la salud mental tienen que ver con desde interacciones sociales positivas, la educación de calidad está registrada como un trastorno, como un factor protector, la seguridad, la suficiencia alimentaria, una situación económica estable y digna, buenas habilidades y desarrollo social, actividad física, adecuada higiene del sueño, inteligencia emocional, hasta tener un hobby, hasta tener pasatiempos, hasta tener diferentes cuestiones que favorezcan este bienestar, están relacionadas con factores protectores de la salud mental. Son muchísimos. Pero así como hay factores protectores de la salud mental, hay factores de riesgo. Está la edad, pues, evidentemente en muchos países o en muchos lugares, pues nos volvemos más vulnerables conforme crecemos o conforme somos más jóvenes. Está el sexo, tristemente es un factor de riesgo para el desarrollo de una u otro trastorno de salud mental, la orientación sexual, los acontecimientos estresantes de la vida, los estilos de crianza, relaciones familiares conflictivas son factores de riesgo o sea, que favorecen la aparición de un trastorno mental, el abuso y maltrato, incluso esta cuestión de los trastornos mentales, cuando hay una persona que vive con un problema de salud mental, la familia se ve involucrada en esto. Entonces, la familia también debe tener cierta atención y ciertos cuidados y cierta creación de estrategias para fortalecer estos factores protectores. Entonces, pues, el tener un familiar con algún problema de salud mental es un factor de riesgo para los demás familiares. Y pues, al final de cuentas, les mencionaba, la salud mental es una cuestión comunitaria. Y la comunidad empieza desde la casa, desde la familia. Y es muy importante mencionarlo porque muchas personas dicen, el problema eres tú, ¿no? Parejas y padres e hijos y demás, el problema eres tú. No, el problema es la familia, el contexto y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Es muy importante mencionarlo. A mí me parece una forma muy buena de acercarnos y de trabajar y de paliar esta situación. Ahora también el bullying es un factor de riesgo, falta de acceso a servicios básicos y la migración. Ahora aquí me quisiera detener y
pues ya sea en el chat y al final platicamos un poco más. Al final lo platicamos. ¿Cuál sería un factor de riesgo de salud mental que ustedes identifiquen plenamente y que no sea atendido por cuestiones de salud pública? Teniendo eso en cuenta, pues espero que nos encaminemos hacia por qué es importante la salud mental al final en comentarios, porque yo solo estoy dando aquí información y quiero que se haga el debate al respecto. Y pues ya tomando eso, vamos a ver qué es lo que aparece. Y bien, es muy importante saber con quién acudir para atender mi salud, para entender la salud mental. Y aquí voy a ser muy, 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 muy rudo con lo que voy a decir. ¿Con quién acudimos para atender mi salud mental? Con profesionistas especializados en el campo de la salud mental, debidamente capacitados, actualizados y sobre todo con prácticas éticas. ¿Cuántas personas no conocen que han ido a un psicólogo, a un psiquiatra, y ustedes dicen, eso no me parece bien que lo haya hecho? Es muy importante saber con qué profesionista vamos, saber cuáles son sus prácticas éticas, cuál es su preparación y si están actualizados o no, porque no es lo mismo la salud mental ahorita, 2022, a 1908, cuando se escribió el libro de una mente que se encuentra a sí misma. Las necesidades son diferentes, los retos son diferentes, los factores de riesgo, los factores protectores son diferentes. Entonces, aquí voy a también a meterme en camisa de once varas porque me encanta, pero pues los psicólogos y los psiquiatras son los profesionistas y profesionales adecuados para ir a atender mi salud mental. Sin embargo, hay una oleada increíble de personas que dicen estar orientadas a la salud mental y no tienen ninguna preparación con bases científicas. Que es importante saber que el profesionista que te está atendiendo tiene detrás de él todo un bagaje científico. ¿Y qué quiero decir con científico? Hacia las cuestiones como positivistas, como decía Comte, cuestiones que se pueden comprobar, cuestiones que han sido estudiadas, que han sido eh, revisadas, que han sido puestas a prueba, que se pueden comprobar y que tienen eficacia. No podemos ir con cualquier persona a tratar problemas de salud mental si ya vimos que pues algunos trastornos te pueden orillar incluso a ideación suicida, o algunos trastornos te pueden generar un problema de salud crónico, ¿no? Entonces, aquí sí soy muy, 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 muy específico en esto, profesionales de la salud mental, no con alguien que de repente encontró 3 piedras y dice que son curas y demás, ¿no? Digo, estoy muy rudo con esto, una disculpa si a alguien le gustan estos temas, pero la salud mental no es un juego. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.